El Ministerio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército ruso están seleccionando objetivos en territorio ucraniano. Podría tratarse de instalaciones militares, empresas de la industria de defensa o centros de toma de decisiones en Kiev. Especialmente, el régimen de Kiev intentó en repetidas ocasiones atacar objetivos de importancia estatal en Rusia. Todo lo que se encuentra en el epicentro de la explosión del Oreshnik se fragmenta en partículas elementales y se convierte básicamente en polvo. ¿Qué te parece la tranquilidad con la que habla Putin? Y dice, ese Oreshnik tiene una capacidad de cargar arsenal que al momento de estamparse caería con la fuerza de un meteorito y podría generar una temperatura de 4000 grados centígrados en el lugar donde pegue, haciendo polvo todo, Sonia. Similar a lo del Sol. Y menciona al final, todos ya hemos visto y sabemos dónde cayeron los meteoritos, incluso sus consecuencias. Y una de las más grandes que nosotros conocemos puede ser la extinción de ciertas especies animales, incluso a ellos se le atribuye la extinción de los dinosaurios en algunos casos. Pero entonces si puede derribar y extinguir a este tipo de especies que eran fuertes, grandes, ¿qué no haría con el ser humano, que somos tan pequeños y tan vulnerables? Creo que lo habla con tranquilidad, en el sentido de que a nadie le conviene que iniciemos una guerra nuclear. A nadie. Y dice Putin, no queremos hablar de temas nucleares, pero incluso con la cantidad de Oreshnik que tenemos y la fuerza con la que impactan, se puede reproducir 3 o 4 veces con mayor fuerza, sin llegar a usar armas nucleares, pero con la fuerza que pegan estos misiles, pues una destrucción mayor, 3 o 4 veces mayor a la de Hiroshima y Nagasaki. De tal suerte, pues, que es un mensaje para los europillos que andan muy envalentonados, sobre todo diciendo Francia y Reino Unido que incluso pueden mandar tropas en caso de que Trump deje de apoyarles. Yo creo que Europa difícilmente podría tener esa capacidad y esa movilidad de la que discursivamente habla hasta ahora, porque estaba respaldado por Estados Unidos. En este momento hay una clara diálogo abierto de Donald Trump diciendo que no quiere más conflictos y que lo que desea es parar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces yo creo que en el momento que Trump llegue a la presidencia, si algo de positivo tendría, sería que al momento de llegar, y si cumple su palabra, es terminar el conflicto allá, o al menos dejar de enviar el presupuesto que hace hasta este momento. Por lo tanto, dejará a los europillos desprotegidos y difícilmente enviarán a Rusia y atacarán a Rusia como discursivamente lo hacen hasta ahora por los últimos meses que le quedan a Biden. Y esto fue lo que dijo justamente de cuando Ucrania ataca a Rusia con misiles ATACMS y Storm Shadow. Esto responde. Cuando habló de posibles ataques a los centros de toma de decisiones del régimen de Kiev, usted no especificó a qué centro se refería, militares o políticos. Y como comandante en jefe supremo, ¿cree que estos ataques necesitarán el uso del Oreshnik? Saben, en la época soviética había un chiste sobre los pronósticos meteorológicos. Aquí está el pronóstico. Hoy durante el día todo es posible. Recordemos que esta cumbre se adelantó en Astana, en Kazajistán. Se chupa el dedo como cuando uno está tanteando cómo es el estado del clima. Te chupas el dedo y luego ves hacia dónde va el aire y dice, bueno, pues te decían antes en esta broma soviética que cómo va a estar el clima hoy, qué va a pasar. Y decía, hoy todo puede pasar. Hasta didáctico salió Putin. Hasta didáctico. Lo que da cierta preocupación es la seriedad con la que dice las cosas, ¿no? No grita, no blofea, no gritonea. Tenemos esto programado, tenemos esto pensado y tenemos capacidad para responder. Es decir, como muy pensado, como bien dices. Sí, es un adulto el tipo. Sí, y luego yo creo que eso es nada más de la parte que externa, ¿no? Seguramente también existen los secretos de Estado y hay algunos otros mecanismos de defensa que pues, nosotros no conocemos, los chinos tienen los suyos, los gringos tienen los suyos, pero de lo que se puede hablar y de lo que creo que sabe que el resto entenderá que nadie le conviene utilizar estos misiles, pues lo puede hablar con esa claridad y lo puede hablar con esa tranquilidad. Vamos a ver parte del discurso de Vladimir Putin en donde dice, estamos haciendo una lista junto con el Estado Mayor y junto con el Ministerio de Defensa
de los blancos que vamos a atacar con misiles Oreshnik en Ucrania. Y si se siguen portando mal, si nos siguen atacando con misiles ATACMS, vamos a tener que atacar incluso Kiev. Vamos a escuchar, si te parece, Putin tranquilo, sobrio, sereno. Известия, señor presidente. Hoy en la sesión, usted declaró que Moscú contestó al uso durante mucho tiempo de cohetes estadounidenses para 2 veces ya. atacar al territorio ruso. Usaron los ATACMS 2 veces después de que utilizamos el misil Oreshnik. El daño fue mínimo, pero el hecho mismo que usaran ATACMS pues atrae nuestra atención. Usted subrayó que Moscú está dispuesto a reaccionar a la escalada. Y lo hicimos hoy también. Respondimos. Y por eso la pregunta, ¿qué medidas está dispuesta a tomar Rusia respecto a esto? ¿Y cree usted que hay riesgos de uso de misiles occidentales para atacar al territorio ruso hoy en día? Esto lo tiene que preguntar a los del occidente. Si hay riesgos, claro que hay, claro que los hay, porque de esta manera países occidentales están involucrados de manera directa en el conflicto, porque proporcionan datos sobre objetivos en Rusia y eso crea riesgos para ellos. Hoy hoy dije que hemos vuelto a dar una respuesta muy compleja. Usamos múltiples misiles y alrededor de 100 drones para alcanzar casi 20 instalaciones ucranianas, objetivos militares ahí en Ucrania. Y quiero resaltar una vez más, claro que vamos a responder a todo tipo de agresiones en contra de Rusia. ¿Cuándo, cómo y con qué armas? Dependerá de la situación y lo decidirá el Estado Mayor de Rusia. Para cada tipo de situación requiere su tipo de respuesta. Un objetivo pequeño no requiere una respuesta grande con armamento de alta tecnología, pero grandes objetivos sí lo requieren. No descarto volver a usar a los misiles Oreshnik contra objetivos militares de la industria militar o de toma de decisiones, incluso en Kiev, dado que las autoridades en Kiev siguen intentando alcanzar nuestros objetivos. Buenos días, Telecanal Rusia. Ya hemos hablado mucho sobre Oreshnik, pero los medios occidentales escriben que en la ojiva de Oreshnik hay explosivo. Entonces, ¿qué significa esto? Y podría brindarnos probablemente más detalles sobre Oreshnik y algunas elaboraciones secretas. ¿Qué es lo que Atentos con lo que va a responder Vladimir Putin sobre las características del Oreshnik. Atentos con eso, porque
sí, no es energía nuclear, no sería un ataque nuclear, pero la fuerza con la que pega el Oreshnik hace un impacto que finalmente tiene consecuencias muy similares. La diferencia me parecería es que no deja la radiación de la energía nuclear. Sea como sea, vamos a seguir llorando a los muertos, los de ahora y los que vengan después. Tenemos para responder. Verá usted, yo he dicho que hemos hecho pruebas, pero lo hicimos para mejorar este tipo de arma en cuanto a las posibilidades de Oreshnik. También ya lo tengo dicho, si utilizar varios sistemas a la vez, 2, 3, 4, por ejemplo, el impacto podría ser comparado con el impacto de un arma nuclear, pero no es un arma nuclear, como no tiene ojiva nuclear y no contamina al ambiente, al medio ambiente, pero el impacto podría ser comparable. Y ahora estamos haciendo pruebas para saber cómo mejorar este arma. No hay ningún secreto aquí, los expertos me entenderán cuando yo digo sobre el mejoramiento de este arma. Tiene que ver con la distancia y la carga de combate que lleva este misil. В данном случае вес. Вот и все. И La carga для útil, digo. целей на разное расстояние нужны, Y судя по para всему, разные entender типы ракет, но во всяком случае qué tipo de разное misil se снаряжение necesita ракет по para снаряжению ее alcanzar qué ракетно tipo de боевых частей. objetivos. Здесь Hay надо que поработать над этим, modificar выстраивать. Это тоже la опыт carga и útil дополнительные y la distancia a la que se Что utiliza. касается этой, использованной En нами, cuanto al misil que ya то в качестве usamos, поражающих элементов были использованы utilizamos соответствующие en el элементы, они тоже являются поражающими. Я уже elementos говорил, de combate значит, это достаточно мощные элементы, muy которые potentes разогреваются до температуры que se 4000 градусов. Ну, не знаю, в calientan интернете можно hacia la temperatura территории de поверхности 4000 grados сопоставимо с температурой на поверхности. 4000 grados centígrados. Мощный удар. Это как метеорит падает. Esto es como un meteorito. Как и какие meteoriты, где падали и какие были Ya sabemos desde la historia donde cayeron los meteoritos y cuáles fueron las consecuencias, como el meteorito de Tungus. Также здесь Todo el mundo sabe de las consecuencias de aquel meteorito aquí. También el impacto podría ser muy serio, es muy serio. Todo se convierte en cenizas en el área del impacto y puede alcanzar objetivos que están a profundidad de tierra, a profundidad de 3, 4 pisos fortificados. El impacto es muy grande. Se puede añadir tecnologías y entonces será más grande el impacto. Pero el misil funciona y funciona como fue diseñado. Para quienes crean que solo el presidente de México o el expresidente de México, López Obrador, aguanta mañaneras con periodistas que preguntan de todo, parados durante horas, pues aquí está Putin diciendo, acá en Rusia también hay uno que aguanta las mañaneras y que responde a todo, sin control de preguntas, como con el pobre Sleepy Biden, que no acepta preguntas porque nada más habla en monosílabos.
Claro, y te acuerdas cuando Trump también daba sus conferencias de prensa, si había algún periodista incómodo, como lo llegamos a ver alguna vez con Jorge Ramos y otros periodistas que le parecían incómodos, lo sacan. AMLO, y ahora Putin nos pone también el ejemplo, acepta a todos periodistas y de distintas nacionalidades, cosa que, por ejemplo, los periodistas rusos no pueden hacer en Occidente, pero que cualquier periodista que quiera conocer más del aspecto y la profundidad de la política rusa puede llegar a las conferencias matutinas y taciturnas del presidente Vladimir Putin. Entonces, fíjense, volviendo al tema del Oreshnik, viaja a 3 kilómetros por segundo. Tiene un alcance de hasta 5,000 kilómetros de distancia desde el punto donde es enviado. Tercero, puede pegar y cavar del tamaño de 3 o 4 pisos. Y dice Putin, ¿se acuerdan del meteorito que dejó? Puras cenizas. Ah, bueno, pues así también que recrea una temperatura de 4,000 grados centígrados. O sea, estamos hablando de una cosa que para evitar utilizar el armamento nuclear, pues usa esto. Vamos a ver la siguiente pregunta. No voy a revelar este secreto. Sobre Oreshnik solo anunciamos después de la prueba, así que no quiero hablar de otros armamentos que se desarrollan. Aquí no hay que darse prisa. Agencia TASS. Los medios occidentales escriben que algunos políticos y funcionarios en Europa y Estados Unidos proponen devolver armas nucleares a Kiev. ¿Cree usted que es real o es un tipo de escalada o intimidación? Y si sucede esto, si armas nucleares son prestadas a Kiev, ¿cómo reacciona Rusia? ¿Podrá tomar medidas preventivas? ¿El estatus no nuclear de Ucrania es algo obligatorio? Si se habla del sentido común, imagínese si un país con el que estamos luchando se convierte en una potencia nuclear, entonces tendremos que utilizar todo tipo de armas que tenemos a nuestra disposición. Haremos todas esas armas. Y ese tipo de declaraciones de las que habló usted solo las puede hacer la gente irresponsable, que no tiene ninguna responsabilidad por el destino de todo el mundo. Y si Ucrania logra ese tipo de armas, las armas nucleares, entonces eso será una violación del principio de no proliferación de armas nucleares, y vamos a vigilar cada paso aquí. Ucrania fue una república soviética muy desarrollada desde el punto de vista tecnológico, pero lo ha perdido todo, casi todo, y hacer desde cero este tipo de arma sería imposible. Solo se podría elaborar una bomba sucia en Ucrania, pero incluso en este caso la respuesta rusa será adecuada. Fíjense lo que está diciendo Vladimir Putin. Le dice la periodista, presidente, se ha rumorado que incluso le podrían dar insumos a Ucrania porque Ucrania tiene el know-how de cómo hacer armas nucleares. Nada más le faltan 2 cosas. Tiene el know-how de cómo hacer armas nucleares porque Ucrania fue Unión Soviética. Pero, y aquí viene el pero que vale, no tiene dinero y no tiene los insumos para hacer armas nucleares. ¿Qué responde Putin? Son irresponsables cuando dicen eso, pero si llegara el punto en donde le dan armas nucleares, ahí sí tendríamos entonces que recurrir a utilizar todo lo que tengamos para eliminar esa amenaza. Y más porque seguramente van a disparar de la peor manera y no a objetivos militares como Putin precisamente está armando una lista completamente cuidadosa, porque también cabe recordar que ya se acabaron los militares en Ucrania y que ya se mataron a varios ejércitos completos
y que militares de otros países tuvieron que llegar a apoyar a Ucrania y ponerse uniformes ucranianos y tratar de utilizar la tecnología militar en contra de Rusia que los mismos ucranianos no saben utilizar. Entonces, el hecho de que les envíen misiles o que les envíen más armas o que les envíen, etcétera, no quiere decir que ellos mismos la van a utilizar, sino de todas maneras serían los mismos occidentales quienes estarían maniobrando, utilizando, activando toda una de esas nuevas tácticas militares en tecnología. Sí, pero fíjate cómo de verdad los europeos han perdido dimensión del tiempo, dimensión de sus capacidades materiales y cómo de verdad son tan irresponsables, y lo dice Putin claramente, tan irresponsables como para poner armas nucleares. Imagínate, no forma parte de la OTAN Ucrania, ya le quieren poner armas nucleares. Nada más, eso te habla pues de lo desdichados que son. Sí, imagina, le envían todo y más armas y Putin está sancionado desde hace 2 años con un montón de sanciones económicas y aún así todavía tiene armas, aún así sigue fabricando, aún así tiene misiles, aún así tiene soldados, aún así se mantiene firme, se mantiene sereno y no ha perdido el control ni discursivamente, y a lo que hemos visto ha seguido avanzando más de lo que gritaban los ucranianos y todo el occidente que lo respalda. Oye, ¿y qué te parece si escuchamos en otro de los eventos de la misma reunión, cuando Putin vuelve a recordar de qué va el Oreshnik? Bueno. Lo dice con toda transparencia. Mira esto. La temperatura de los elementos lanzados por el sistema Oreshnik alcanza 4.000 grados centígrados, mientras la temperatura del Sol ronda los 5.500 a 6.000 grados centígrados. Esto explica el presidente Vladimir Putin. Напомню еще раз. Напомню, как Орешник работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков. Docenas de ojivas guiados individualmente atacan objetivos a una velocidad de Mach 10. Es alrededor de 3 kilómetros por segundo. La temperatura de los elementos de impacto alcanza los 4.000 grados centígrados. Si no me falla la memoria, en la superficie del Sol la temperatura es de 5.500 a 6.000 grados. Por lo tanto, todo lo que se encuentra en el epicentro de la explosión se desintegra en partículas elementales, convirtiéndose esencialmente en polvo. El misil alcanza incluso objetivos altamente defendidos y ubicados a grandes profundidades. Expertos militares y técnicos opinan que en caso de uso de estos misiles en un ataque masivo, es decir, varios misiles Oreshnik en un solo golpe, la potencia del golpe será comparable al uso de armas nucleares. Oreshnik no constituye un armamento de destrucción masiva. Primeramente, por lo que confirmó la prueba del 21 de noviembre, es un arma de alta precisión. Segundamente, y lo más importante, el misil no está dotado de carga nuclear y por lo tanto no hay contaminación nuclear después del impacto. Esto es, me parece, Sonia, una estrategia de disuasión para recordarle a los europeos, pues con qué se pueden enfrentar ahora que andan con tanto belicismo en las venas. Sí, y algo, creo que dentro de la guerra y de lo malo que tiene la guerra, porque difícilmente los puntos positivos que le podríamos encontrar sería tal vez la resolución de un conflicto, pero de ahí en fuera yo no veo otro beneficio. Bueno, tal vez el avance tecnológico, etcétera. Pero en este sentido, a pesar de que estamos hablando de un arma, de un misil importante, también es agradable escuchar que no va a tener esos efectos radioactivos que tenían otras bombas. ¿Por qué? Porque entonces no significa que al momento de atacar a un objetivo militar, quieren que todas las sucesiones o 200 años más tarde o 50 años más tarde, gente civil, gente de a pie, vaya a sufrir las consecuencias de una guerra que no le correspondía. O cuando empezaban a implantar estas granadas y que después están ocultas y todavía hay gente muriendo por una guerra anterior donde el conflicto ya solamente permanece la tensión, y por un conflicto anterior todavía la siguen pagando civiles que no tenían que ver con el conflicto directamente.
creo que incluso el avance tecnológico militar tiene un pequeño sentido, si es que acaso lo podemos mencionar así, humano, con el sentido de poder llegar a ese objetivo militar que ellos tienen, pero solamente para cumplir ese objetivo en particular y no estar dañando a futuras generaciones o a gente posterior que no tiene nada que ver con el conflicto, sino solamente como una forma estratégica para resolver un conflicto específico, desde mi perspectiva. Claro, además yo agregaría que evitas también el riesgo de la activación del mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Es decir, mientras no lancen misiles nucleares, no te van a responder con armas nucleares y por lo tanto no entras en esta dinámica destructiva de la que tanto se teme.